Bien, señores, de todos tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Son exactamente las 16:27 minutos, perdón, 28 minutos del día viernes 11 de agosto del año 2023. Nos encontramos enlazados con el sistema Google Meet, el tercer juzgado unipersonal nacional, constituido como mi persona, del Carmen Narváez Luis Alberto, y como señor especialista, doctor Jesús, por favor, acredítese. Doctor Jesús. Bien, la causa que nos sigue es el 19/2023 en los seguidos contra Luis Andrés Locomberi y otros por delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Bien, si es así, pedimos la acreditación de la señora representante del Ministerio Público. Doctora. Buenas tardes, señor magistrados, abogados y acusados presentes. Por el Ministerio Público, Cris Ángela Monjalía, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra el Crimen Organizado, y demás datos ya registrados en las sesiones anteriores. Correcto, doctora. La señora procuradora, por favor. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes por la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público, Janet Elizabeth Churata Quispe, con registro CAL 47352. Bien, el abogado del señor Locombera Sabache, por favor. Señor juez, buenas tardes, los presentes. Mi nombre es Yola Francisco Carabajal, soy la abogada del señor Locombera Sabache. Correcto, abogado del señor José Luis Rodríguez Sánchez. Buenas tardes, señor magistrado, el abogado Luis Javier Cárdenas Palacios, con registro del Colegio de Abogados de Lima Norte 1448, con datos señalados en sesiones anteriores. El abogado de Núñez Sereno. Sí. Señor magistrado, buenas tardes, colega del Ministerio Público, señora procuradora y todos quienes se encuentran en esta plataforma virtual. Mi nombre es el doctor Iván Trujillo Robles, con los demás datos que se consiguen en las sesiones anteriores, patrocinando al señor Ricardo Núñez Sereno. Muchas gracias, señor juez. Jesús, ¿se encuentra presente ya en la audiencia usted? Doctor. Acredítese y póngame de confitrión, por favor. Ok, doctor. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes con todos. Les saludo a Jesús Coahuila Cervantes, especialista de audiencias asignado al presente juicio. Especialista judicial de audiencias de la Corte Nacional, doctor. Sí. Ya, sí, le doctor. pone de confitrión, por favor. ¿Eh? Listo, doctor. El señor Locombera Sabache. Señor Locombera Sabache. Señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Luis Andrés Locombera Sabache, con DNI 7010-6521. Correcto. El señor Rodríguez Espinosa, por favor. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Rodríguez Espinosa, Luis Fernando, con DNI 4093-1580. El señor Núñez Sereno. Muy buenas tardes. Soy el señor Ricardo Núñez Sereno, con DNI 09737454. Bien, señores, todos los sujetos procesales ya se acreditaron al audio. Ahora va a corresponder de que dé lectura de los alegatos, perdón, el adelanto de fallo que corresponde a este enjuiciamiento. Bien, análisis global de los hechos. Respecto del acusado Luis Andrés Locombera Sabache, básicamente la representante del Ministerio Público imputa la tenencia de 6 cartuchos para pistola semiautomática calibre 389 milímetros, munición del cual el acusado no contaría con las respectivas licencias y permisos. De ahí a que impute estos hechos como delito de tenencia ilegal de armas de fuego, supuestos de hechos previstos en el artículo 279-G del Código Penal, que a la letra dice: el que sin estar debidamente autorizado fabrica, ensambla o modifica un ratificador trafica, usa, porta o a quien en su poder o tiene en su poder armas de fuego de cualquier tipo, munición, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años e inhabilitación conforme al inciso 6
del artículo 36 del Código Penal. Esboza como hechos la reflexión del Ministerio Público que las municiones ilegales imputadas fueron encontradas por personal policial la madrugada del 3 de noviembre del 2021, fecha en que se constituyeron con presencia fiscal al domicilio del acusado Cito Nefirón Eloy Uretra, 579 en San Martín de Porres, Lima, en el contexto de un allanamiento judicial. En suma, a decir del Ministerio Público, en el segundo piso de la mencionada vivienda, en el ambiente destinado para sala comedor, se encontró 6 cartuchos para pistola. La defensa, por su lado, como argumento de defensa, informa que al momento en que personal policial intervino en su domicilio, el acusado Loconvera Sabache no se encontraba, haciendo la precisión que el ambiente donde se habría sido encontrado las evidencias materiales del delito era un ambiente que no era usado por nadie y que pudo haber sido dejado por alguien dado que hubo una fiesta en el lugar. Si analizamos la posición asumida por la acusación y de la defensa, es de advertirse que no se niega la existencia de las municiones y que las mismas en efecto fueron encontradas en el domicilio del acusado. La Fiscalía sostiene que de los 6 cartuchos son del acusado y que no contaba con licencia para ello. La defensa, por su lado, niega que sea de su defendido, lanzando como posibilidad de que pudo haber sido dejado por alguien, dado que hubo una fiesta en su domicilio. De modo tal que el análisis deberá recaer si es que los 6 cartuchos encontrados en su domicilio son suyos, o si fueron dejados en un contexto de una fiesta sin conocimiento del acusado, como afirma la defensa. En calidad de testigos de cargo ha concurrido 2 efectivos policiales. José Luis Rodríguez Sánchez, quien nos hace saber que participó en la diligencia de allanamiento y que el segundo nivel de la vivienda, conjuntamente con una persona que se identificó como la conviviente del acusado Loconvera Sabache, es que se encontró 6 municiones encima de un mueble de melamina que se usa para colocar un televisor, consignando todo aquello en un acto, la misma que reconoció en audiencia. Agregó que el acusado no se encontraba al momento de la diligencia, pero fue la propia conviviente quien informó que el encontrado era de propiedad del acusado. Revisado el acta en mención, en efecto aparece consignado, ver folio 135 del cuaderno judicial, que el segundo nivel del inmueble habitado por la conviviente o esposa del acusado, se encontró 6 municiones, signándose a la misma como muestra número 3. No hay mención que esta última haya manifestado que el encontrado sea del acusado. También ha concurrido el efectivo policial Oscar Chuspe Basalar, y básicamente repite lo dicho por su anterior colega. Llegado a este punto, corresponde emitir pronunciamiento si es que en verdad las municiones encontradas han estado bajo la posesión del acusado Loconvera Sabache, más concretamente, si éste realizaba actos de disposición sobre las mismas, sin contar con el correspondiente permiso. Y ciertamente, como dato objetivo, tenemos que las 6 municiones fueron encontradas en su domicilio. El hecho de que él no haya estado presente en el momento del allanamiento no lo desliga del mismo, pues el tipo penal no exige que la posesión de armas y municiones sean personalísimas, tenidas en el propio cuerpo del acusado, sino tenido en su poder. Y ciertamente, tener en su poder algo incluye tener en cualquier cosa o ambiente de la cual él pueda disponer a voluntad. Recuérdese que las municiones fueron encontradas en la parte superior de un mueble de melamina, donde va ubicado un televisor en el ambiente utilizado por él como domicilio, no siendo de recibo. Su versión exculpatoria en el sentido que podría haber sido dejado por alguien en una fiesta, mucho menos que no se encontraba, que no se encontraba en el lugar y que en realidad se encontraba trabajando en otra región del país a la fecha de los hechos, si es que sobre aquello no se actuó y objetivamente no se ha probado absolutamente nada. Como dato central que cierra el círculo de responsabilidad sobre Loconvera Sabache, tenemos el hecho de que al declarar en juicio oral y ser contraexaminado con una declaración previa, termina aceptando que vivía en el segundo piso del inmueble allanado, mismo lugar donde se encontraron las municiones, y que ciertamente
en un primer momento pretendió desconocer, afirmando que vivía en el tercer piso. Por esta razón, a criterio del suscrito, corresponde sancionar penalmente al acusado. Respecto del acusado Luis Fernando Rodríguez Espinosa, el Ministerio Público básicamente le imputa la tenencia y posesión de 2 municiones para pistolas semiautomáticas, sin contar con los respectivos permisos y licencias de ley. A decir de la representante del Ministerio Público, fueron encontradas por personal policial la madrugada del 3 de noviembre de 2021 en su domicilio, sito en la avenida Santana, 162 del asentamiento humano, tercera etapa de Coyique, Comas, en el ambiente utilizado como lavandería dentro de una mochila de color negro sobre una cesta de ropa sucia. La defensa del acusado Rodríguez Espinosa fue clara en sus alegatos de apertura. Sostiene que el Ministerio Público no ha señalado el verbo rector con el que presuntamente habría incurrido en el delito su defendido. Agrega que no se encontraba en el lugar de los hechos al momento en que se produjo el allanamiento, además de negar que vive en ese lugar. Y por último, cuestiona la pericia balística. Como testigo de cargo respecto de Rodríguez Espinosa, ha concurrido el efectivo policial Ever Miguel Preciado Farro, persona que nos dice que participaron en la diligencia de allanamiento en el domicilio del acusado, donde participaron policías y personal fiscal, explicándonos que se trató de un inmueble de 3 pisos, siendo el segundo nivel del mismo donde fueron atendidos por la conviviente del acusado, y que en un ambiente destinado para lavandería encontraron sobre una cesta de ropa sucia una mochila en cuyo interior se encontró 2 municiones, habiendo manifestado esta última que dicha mochila era de propiedad de ese conviviente. Al contrainterrogatorio salió a relucir que el acta de allanamiento aparece redactado a computadora, pero firmado por Yexamé Hernández Vargas, quien el efectivo policial sostiene que se identificó como conviviente del acusado. Doña Yexamé Hernández Vargas también ha concurrido a juicio, quien ha prestado declaración sin el juramento de ley por encontrarse incurso dentro de los alcances del artículo 165 del Código Procesal Penal. En suma, niega estar conviviendo en la fecha con el acusado, pero no es capaz de demostrar objetivamente que ello ha ocurrido pese a que se esfuerza a sostener una y otra vez, pero siempre termina quedando en su solo dicho. Lo objetivo, lo real, es que su firma aparece en el acta de allanamiento en donde se le consigna a ella como conviviente del acusado. Sobre el hecho de que el acta de allanamiento haya sido redactada a computadora, puede ser explicado por el también efectivo policial Jorge Luis Cayuto Justino, quien fue el encargado de redactar y consignar en un acto lo que los otros efectivos policiales le iban informando conforme iban procediendo el registro, diligencia en la que ha participado también la representante del Ministerio Público, no siendo de recibo ni creíble el dicho de doña Yexabel Hernández Vargas en el sentido que no dejaban subir a su abogado que supuestamente estaba en el primer piso de la vivienda, sino hasta terminar la diligencia de allanamiento, pues es su solo dicho, no apareciendo ni una sola línea de anotación, denuncia o constancia de supuestos hechos irregulares. Por el contrario, claramente se ve el afán de doña Yexabel Hernández Vargas de querer favorecer al acusado a toda costa, pero no se da cuenta que termina siempre por sostenerse en su solo dicho, es decir, no reposa nada de lo que dice en ninguna evidencia objetiva y recién a nivel de juicio saca a relucir todo aquello. Mención aparte de mencionar que el acusado Luis Fernando Rodríguez Espinosa declarado en juicio y básicamente sostiene su inocencia informando que no vive en el domicilio allanado donde se encontraron las 2 municiones imputadas, y en el hecho de que ya no convive con doña Yexabel Hernández Vargas, madre de sus hijos. Sin embargo, el extremo de esta afirmación es contradicha por lo reconocido por la propia Yexabel Hernández Vargas en el acta de allanamiento a reconocerlo como su conviviente, de modo tal que el criterio del suscrito el acusado Rodríguez Espinosa a la fecha de los hechos sí vivía en el domicilio allanado y por lo mismo es poseedor de las 2 balas incautadas, por lo que merece ser sancionado penalmente. Respecto de los cuestionamientos de la defensa en el sentido que el Ministerio Público no habría vertido el verbo rector
en el que presuntamente habría incurrido su defendido, habría que indicar que ello no es así, ya que la propia acusación fiscal, rubro imputación concreta, folio 59 del Código Judicial, aparece que este habría tenido en el interior de su domicilio las municiones. Obviamente describe un acto de tenencia conforme al supuesto de hecho contenido en el primer párrafo del artículo 279-G del Código Penal. Y finalmente, sobre la supuesta invalidez del informe pericial de balística, en el sentido que se habría consignado un calibre diferente al incautado, bien lo explicaba el perito balístico Leonardo Sánchez Ramírez, que el calibre 9 por 119 no existe, siendo lo correcto 9 por 19, es decir, se trata de un mero error material que no invalida ni cambia nada a su informe. Respecto de los hechos del acusado, Ricardo David Núñez Sereno, los hechos son más sencillos, pues básicamente el Ministerio Público sostiene que siendo las 2:55 de la madrugada del día 3 de noviembre del 2021, constituido personal policial y fiscal en su domicilio, sitio en la Manzana K, lote 6, calle Copiguas, La Ensenada del distrito de Puente Piedra, con la finalidad de ejecutar una orden de allanamiento judicial, se encontró en el ambiente como dormitorio al acusado, en cuyo ropero tenía a su vez una caja fuerte y dentro de ella un revólver calibre 380 especial marca Tauro, abastecido con 4 municiones y un casquillo percutido. La defensa, por su lado, informó que el acusado Núñez Sereno contaba con licencia para portar arma, pero que la misma estaba vencida a la fecha de la intervención, siendo el mismo quien dio el aviso y las facilidades para que el personal policial tenga acceso al mismo. Pues bien, la posición de ambas partes es clara y deja en evidencia que no está en cuestionamiento ni el allanamiento ni la presencia del acusado en el lugar de los hechos, menos la existencia del arma incautada abastecida con municiones sin percutir y percutido, sino el hecho de que el acusado tenía su licencia vencida a los fechos de los hechos. Esto último es el meollo del asunto y amerita responderse en la medida que si el acusado tenía una licencia vencida, bien puede meritar la dosificación de su condena a niveles por debajo del mínimo legal e incluso su absolución, como se ha visto en reiterada jurisprudencia nacional. Pues no es lo mismo portar o tener armas de fuego en la licencia respectiva y otra cosa muy diferente es portar el mismo por vencimiento del permiso respectivo, lo que no necesariamente convierte a una persona en autor del delito de tenencia de armas, al no contravenirse materialmente la antijuricidad del injusto penal previsto en el artículo 279G del Código Penal. En este sentido, ha salido a relucir de la propia declaración del acusado Núñez Sereno que, si bien es cierto, este tenía licencia para portar el mismo armamento, revólver, que le fue incautado, su licencia había vencido en el año 2007, es decir, lo habría tenido en esas mismas condiciones, sin permiso, más de 14 años, es decir, lo ha portado sin licencia muchísimos años, abastecido e incluso con un casquillo ya percutido, lo que denota que lo ha venido usando en tales condiciones. El acusado Núñez Sereno sostiene que su CAME debió haberle notificado en su domicilio disponiendo el internamiento de su armamento ante el vencimiento de su licencia. Sin embargo, no dice nada si en esos largos 14 años ha intentado siquiera renovarla, es decir, si ha hecho algo que legitime su tenencia, como quien esperando a que un día se le renueve automáticamente, sin tener en cuenta que la obligación de gestionar y renovar la respectiva licencia es enteramente suya. Si el vencimiento del permiso hubiera sido de meses, se pudiera entender y tomar en cuenta, pero en el presente caso estamos hablando de 14 años que de ninguna manera pueden sostener una excepción exculpatoria en favor del acusado y por lo mismo merece ser sancionado conforme a ley. En definitiva, señores, este despacho está condenando a los 3 acusados en calidad de autores del delito de tenencia ilegal de armas de fuego y por lo mismo administrar la justicia en nombre de la nación con las prerrogativas que me confiere la ley orgánica del Poder Judicial y la Constitución. Condeno a Luis Andrés
Don Convera Sabache, Luis Fernando Rodríguez Espinosa y Ricardo David Núñez Heredos a 6 años de pena privativa de libertad cada uno, que de manera efectiva y de manera provisional deberán cumplir en un penal que establezca el INPI desde el momento en que fueron detenidos. Como autores de delito de tenencia ilegal de armas de fuego, previsto en el artículo 279, raya G del Código Penal, asimismo se le impone la inhabilitación contenida en el artículo 36, numeral 6 del Código Penal. Esto es, la inhabilitación perpetua de que puedan portar arma de fuego. Asimismo se ordena el decomiso definitivo de lo ilícitamente incautado. De la misma manera se impone como monto de reparación civil para todos ellos en la suma de 6.000 soles a cada uno. Bien, Jesús, ¿cuándo es la lectura integral? Doctor, según la agenda judicial Excel que manejamos, sería para el día 23 de agosto. ¿A qué hora? Doctor, hay un espacio desde las 3:30 hasta las 5 de la tarde, doctor. Ya, El presidente lo agendó en ese horario para que puedan darse las sentencias. 3:35. Confirma, por favor. Sí, no, en ese intervalo, doctor, para todas las sentencias que se están dictando el día de hoy. Usted me dice qué horario entre ese intervalo. Por eso. Ya te entendí. Uh-huh. Ya, entonces la lectura de la sentencia va a ser el día 23 de agosto. ¿A las 4 de la tarde puede ser, doctor? 4 de la tarde. Ok. Lectura de sentencia que se llevará a cabo con las personas que de manera voluntaria decidan concurrir. Bien, siendo las 16:49, se cierra la acción. Buenas tardes a todos. Corte el registro de la audiencia, doctor Jesús.